no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Hace poco tiempo, muy poquito, me enteré por mi padre que había nacido, o sea, que había sido concebida el día de la Inmaculada Concepción, con lo cual, echando cálculos, de un 8 de septiembre de 1962. Ahí ya se ve pues mi edad, ¿no? Soy la cuarta de 5 hermanos, en una familia, pues vivíamos en un pueblecito de Ávila, y nos trasladamos a Madrid. Cuando yo nací ya tenía un año, o sea, yo nací en Ávila y luego nos trasladamos cuando yo tenía un año y medio o así. Y bueno, pues eso, todos somos mujeres, menos un chico que es mi hermano. Y bueno, de lo que recuerdo más de mi infancia, que sí que lo tengo grabado y que ha sido algo que me ha marcado profundamente, pues son dos hechos, además los tengo como imágenes, ¿sabes? Uno de ellos es, pues bueno, que el recuerdo es eso, pues una imagen en un tren. Yo recuerdo un tren siendo yo muy chiquitita, tenía como 2 años y medio o así, bueno, pues que mis padres me iban a despedir y a mí me sujetaban 2 personas que yo creo que yo no conocía, ¿no? Y yo lloraba desesperada, o sea, yo recuerdo que aquello fue como muy dramático para mí, vamos. Y mis padres me decían adiós, entonces yo lo recuerdo sonriendo y diciéndome adiós, pero para mí realmente era dramático, yo no entendía por qué se reían ni nada, ¿no? Porque no entendía nada, ¿no? Bueno, pues me monté en aquel tren, me fui y bueno, ahí estuve unos meses y luego, bueno, pues fue por una causa justificada, no fue porque sí. Mis padres me mandaron con mis tíos, eran primos de ellos, porque mi hermana, la mayor, que tenía 15 años, estaba muy malita y entonces era una casa muy pequeña y no nos podían atender a todos. Entonces ya lo siguiente que recuerdo es pues que volvía otra vez a casa, pero ya era como que ya no era como era antes de irme, ¿no? Era pues un ambiente pues muy triste y bueno, mi madre la recuerdo pues como muy ensimismada en ella, como muy ida, o sea, fue como, la sensación que tengo es como cuando pasa un naufragio, ¿no? Entonces todos de alguna manera fuimos tocados por aquello, ¿no? Mi padre tampoco le veíamos apenas y bueno, mi hermana, la que estaba por encima de mí, la siguiente a la mayor, pues hizo como un poco de mamá porque ella tenía 12 años, yo la sentí como mi madre porque mi madre la verdad es que no podía atendernos, o sea, estaba muy dolida, muy triste, y también yo no me acuerdo de mi hermana la que falleció, pero sí recuerdo todo esto que pasó, ¿no? Y además es que coincidió en que ella falleció justamente el día 7 de septiembre, en el día que yo hacía 3 añitos. Entonces eso se quedó como bueno para mí, porque a partir de entonces, siempre ese día, mi madre le costaba mucho felicitarme, ¿sabes? Yo notaba que le costaba, ¿no? Y que además ese día era más triste que los normales, ¿no? Recuerdo de todas formas que ya hasta que no hice 18 años no se volvió a celebrar ya mi cumpleaños. Entonces yo eso lo llevé pues como muy triste, ¿no? Fue para mí algo... Y el otro acontecimiento que recuerdo pues es otra imagen también, yo lo vivía mucho como en imágenes, pues es a mí también tendría menos de 7 años. No sé exactamente tampoco la edad, pero me recuerdo en un sitio donde íbamos a comprar las chucherías y todo, en una tienda, y yo me recuerdo pues sentada en un taburete y bueno, pues había allí, yo iba allí a comprar chuches y entonces el señor que atendía las chuches, que me acuerdo perfectamente de su cara, no de su nombre, pero de su cara y todo eso lo tengo grabado en la cabeza también, pues que me dio un cuento para que yo me entreteniera y tal, y mientras pues él me estuvo toqueteando, ¿no? Entonces aquello lo recuerdo también, pues eso, como además me acuerdo de él físicamente, ¿no? Que bueno, que lo tengo ahí como grabado, y bueno, aquello pues eso, pues también. Y
y no tengo opinión de eso, o sea, eso se quedó como muy, muy impregnado en la cabeza, pero no, o sea, me venía como muy grande, era algo que se salía, ¿no? Y hace poquito me estuve leyendo un libro y decía esto, que lo identifica muy bien lo que yo sentía, ¿no? Y decía, un niño de abusos, un niño que ha sufrido abusos, es tan grande la cicatriz que nunca desaparece, y como el mal tiempo, hay temporadas en las que duele más. Son heridas tan profundas que destrozan el alma, el corazón y la confianza, y hace que ya desconfíes de toda forma de autoridad. Y la futura vida sexual estará enferma desde la raíz, porque sus primeras experiencias sexuales han tenido lugar a una edad que no corresponde y con el uso de la fuerza o el engaño, ¿no? Fue como un engaño. Entonces, pues eso, es un daño que no se ve, pero que bueno, que a mí me dañó. De hecho, yo el resto del tiempo, yo no sé si coinciden en fechas, pero después empecé a tener pérdidas de conciencia. Y no sé si estaría relacionado con esto, pero de repente perdí la conciencia y luego en los estudios me iba mal, muy insegura, ya fui una niña muy insegura, me pasaba las clases y no me enteraba de lo que decía el profesor, o sea, no por falta de, a lo mejor, de capacidad, sino porque es que de verdad que es que no, se me pasaba volando, o sea, estaba como en otro mundo, ¿no? O sea, que fue como una repercusión que yo lo asocio a estos dos acontecimientos, porque estaba como muy relacionado. Y pues nada, luego también recuerdo que me gustaba mucho jugar al fútbol y a deportes y así todo, y me gustaba más relacionarme también con los niños, ¿no? Con los chicos más que con las chicas. Y quiero también decir otro matiz que también me ha ayudado mucho en mi proceso y en mi historia, ¿no? Que todavía hace muy poquito me dijeron un refrán que dice: sin mata no hay patata, y eso quiere decir como que es un proceso, ¿no? Mata quiere decir la raíz, y si no hay una raíz no hay un resultado, como decía el Señor, ¿no? Si no hay una semilla no hay un fruto, y según la semilla, si es buena o mala, será bueno o malo, ¿no? Pues todo esto que pasó de alguna forma en toda mi infancia, pues yo creo que repercutió profundamente en mi feminidad y en mi desarrollo como persona, ¿no? Como mujer y como persona en general, ¿no? Y el siguiente acontecimiento que recuerdo es pues, que cuando ya tenía yo 14 años, recuerdo estar con un chico y le notaba perfectamente enamorado. Yo notaba que él, pues que estaba enamorado de mí, ¿no? Cuando estábamos juntos, cuando hablábamos. Y curiosamente, lo que notaba que sentía él hacia mí era un sentimiento que yo identificaba hacia las chicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí recuerdo que me enamoraba de todas mis amigas, de todas las chicas, y yo no entendía nada, porque yo, por un lado, sabía perfectamente que era una mujer, pero por otro lado no me cuadraba que me gustaran las mujeres en vez de los chicos, ¿no? Entonces yo estaba en un conflicto tremendo, sin saber muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Y era una cosa que yo llevaba pues muy en secreto conmigo, ¿no? Pero sufriéndolo mucho, ¿no? Intentando seguir el mismo juego que las demás chicas, pero sí viendo que a mí, o sea, que eso no me encontraba a gusto, me encontraba muy angustiada, ¿no? Recuerdo en un campamento de verano que, bueno, mis padres, quería comentar que yo nací en una familia católica, mis padres eran religiosos, de misa diaria incluso, ¿no? Entonces fui a un campamento con la orden religiosa de ellos, y ahí me acuerdo pues que empecé o sea, era, ya te digo, como una relación que yo no me daba ni cuenta, pero a mí me gustaba una niña del campamento, ¿no? Entonces las consagradas pues nos llamaron la atención, y ahí recuerdo que yo ya hasta allí empecé a hablar con el sacerdote que estaba en el campamento, y le dije pues eso lo que me pasaba, ¿no? Y entonces él me dijo, pues la frase que la recuerdo muy bien, pues me dijo pues que era un árbol torcido, ¿no? Y yo decía, sí que es verdad que soy un árbol torcido a lo mejor, pero tampoco sé yo muy bien cómo enderezarme, ¿no? Y bueno, entré también todo lo que yo había percibido de la religión, de la iglesia en mi casa, pues empecé a cuestionármelo, ¿no? Yo decía, yo quiero, si Dios realmente existe, pues yo encontrarme, tener una experiencia, y si no, pues afrontar que no existe y ver qué hago con mi vida, ¿no? Sin Dios. Y entonces, pues bueno, pues pasó un tiempo, ¿no? Y curiosamente como Dios escucha, ¿no? Porque me invitaron a una excursión, también con la congregación que fui antes, ¿no? Y fue súper bonito, porque allí tuve una experiencia con el Señor
pero maravillosa, o sea, no sé cómo, no se puede expresar con palabras, ¿no? Pero siendo yo tan insegura, que me costaba tanto las relaciones con las demás personas y pasándolo tan mal, y sentí como el amor de Dios, ¿no? Y veía el amor de Dios en todas las niñas de la excursión, o sea, yo decía, cómo está presente en cada una, ¿no? Cómo a través de ellas, ya te digo, no sé definirlo, pero yo tuve ahí un cambio completamente, di la vuelta a mi vida, ¿no? Recuerdo que ya había empezado una relación con una chica, mucho más mayor que yo además, que lo había buscado yo, y entonces corté esa relación, empecé a frecuentar los sacramentos, empecé a rezar el rosario, bueno, como muy centrada, ¿no? en la iglesia, ¿no? Y ver lo grande que es el Señor, ¿no? Descubrí al Señor. Corté con aquella relación y bueno, y luego me acuerdo que me hice hablé como con el Señor y yo le pedí que nunca se me cruzara ninguna mujer en mi camino, que no, porque era un sentimiento para mí muy fuerte y que yo no podría manejar, ¿no? Y bueno, y eso que no podría vencerlo, ¿no? Bueno, pues ya después de esto, como ya decidí, pues eso, que el amor de Dios era mucho más grande que ese sentimiento que yo tenía y que estaba por encima, me merecía mucho más la pena, ¿no? Ese seguir al Señor, ¿no? Y dejar y renunciar a eso que yo sentía, ¿no? Y entonces conocí a mi futuro marido, Manuel, y entonces, bueno, pues empezamos a salir los dos y bueno, él era un hombre pues muy bueno, pero no frecuentaba los sacramentos, estaba apartado de la religión. Creía en Dios, pero eso, pues no iba a misa ni nada. Y yo pues siempre me iba de vez en cuando a hacer ejercicios espirituales una vez al año. Él no lo entendía, le sonaba como a chino y decía, ¿y esta mujer dónde se va? No lo comprendía, ¿no? Pero bueno, por otro lado, eso, ¿no? La relación con él. Pero por otro lado yo notaba que él además, bueno, pues él quería mantener a lo mejor alguna relación conmigo más de tipo así sexual y tal. Y yo no, a mí me costaba porque yo no me lo permitía mi forma de pensar. Y entonces, pues bueno, ahí entré yo en conflicto. Entonces empecé a pensar, digo, si por un lado este hombre no tiene la misma creencia que yo religiosa y encima ya me pasa lo que me pasa con la atracción a las mujeres, digo, yo no sé si esto Dios va a querer para mí, ¿no? Y entonces recuerdo que bueno, pues que hablé con un sacerdote y para que me aconsejara y entre él y yo, pues bueno, discernimos, ¿no? Y me di cuenta que efectivamente esa relación era buena, Dios la quería, ¿no? Entonces, pero bueno, yo tenía algo pendiente, ¿no? Le tenía que decir a Manuel que me dijera qué le parecía, o sea, yo decirle lo que me pasaba, que tenía esta atracción, ¿no? Y curiosamente yo digo, pues si me dice que no quiere seguir, pues ya está. Pero él dijo que sí. Luego, posteriormente, me vino a decir que él sabía como que yo era la mujer de su vida, ¿no? Que lo tenía como muy claro. Y yo digo, a pesar de esto, ¿no? Digo, entonces, bueno, pues nada, el noviazgo pues no fue fácil y yo me acuerdo que me pasé los 4 años de noviazgo rezando para que él se convirtiera, o sea, yo era un rezo continuo, ¿no? Era pedir a Dios todos los días en las relaciones que se convierta, ¿no? Y otra cosa que tampoco he contado, pero que también creo que es importante, es que yo tenía desde muy chiquitita, yo quería tener muchos hijos, en contraposición a esto de esa atracción, ¿no? A las mujeres. Tener una familia numerosa para mí era súper importante. Yo decía, yo quiero tener 10 hijos desde chiquitita, me encantaban los niños, o sea que... Pues volviendo a Manuel, pues nada, nos casamos, estuvimos 4 años de novios, nos casamos en el 1989 y bueno, Dios nos dio una riqueza en hijos, ¿no? Tuvimos 9, 2 de los cuales están ya en el cielo y bueno, ahí fue pasando el tiempo, ¿no? Pues me quedé embarazada de mi 7º hijo, Daniel, y con mucha ilusión. Pero a la vez ya nosotros, mi marido y yo, sí que teníamos bastantes discusiones, mucho trabajo entre él, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Entonces nos habíamos distanciado muchísimo entre los dos. Entonces, al quedarme embarazada de Daniel, pues bueno, yo estaba súper ilusionada porque era un hijo más, pero sí que es verdad que estaba muy angustiada, ¿no? Entonces, cuando estaba ya en el 7º mes, recuerdo que bueno, pues una noche normal y corriente me acosté,
Bueno, tal que un sábado tuve un montón de angustia, muchísima ansiedad. Entonces yo noté que mi niño se movía muchísimo, ¿no? Y esto fue un sábado y el lunes por la noche empecé a dejar que no le sentía y me dormí y soñé que el niño había fallecido, lo vi muerto. Desperté a mi marido súper angustiada y me dijo, venga, tranquila, que está bien todo, no te preocupes. Y al día siguiente yo seguía sin notarlo y me fui a la matrona, no me tocaba. Bueno, entonces me dijo que no había latido y que el niño había muerto, ¿no? Y además en este embarazo se pasaron todo el embarazo diciéndome que iba a ser un niño con síndrome de Down, que me hiciera amniocentesis, a lo cual yo no quería hacerme amniocentesis porque yo pensaba, yo lo voy a tener igual, sea síndrome de Down o sea lo que sea, es un hijo, es un don de Dios y para mí yo lo quiero tener. Entonces no quiero someterla a ningún riesgo, pues se pasaron todo el embarazo con ese tema. Entonces cuando nació muerto, lo primero que me dijo la matrona es que había sido porque había hecho un nudo en el cordón umbilical. Él no le había llegado ni comida, ni bebida, ni nada, o sea, se había muerto, ni respiración. Y que no había pasado, o sea, que hubiera pasado, o sea, que el niño estaba perfecto, o sea, no tenía ningún síndrome. Incluso yo mandé, digo, por favor, que la analicen en la anatomía patológica y que me digan si este niño tenía alguna malformación, como me han estado diciendo todo el embarazo. Y me dijeron que no, que estaba perfecto. Entonces yo digo, pero bueno, el caso es que aquello fue para mí, me caí en una tristeza, en una depresión muy profunda y no había forma de salir de ello. Yo me acuerdo que fui al médico, me puso medicación, pero yo estaba como muy vacía y me sentía muy mal, ¿no? Aunque intentaba ir hacia Dios, pero no encontraba nada, era como que nada me calmaba, ¿no? Y entonces un amigo de mi marido me habló de una especie de una semana para, pues bueno, que se trabajaba todo lo que es la vida, o sea, de crecimiento personal, ¿no? Entonces a mí me pareció, porque además lo llevaban monjes, con lo cual yo digo, pues si es católico, pues genial, ¿no? Y duraba una semana. Entonces pues yo fui allí y para mí fue como que salí de ese estado de anímico que tenía tan negativo, ¿no? Incluso dejé de tomar la medicación y todo, porque lo vi como un descubrimiento, porque trabajaba muchísimo la herida, yo me di cuenta de un poco de toda mi historia, ¿no? Y bueno, pero te daba también como la solución, ¿no? Y la solución pues era, pues practicábamos la biodanza, el ayuno, eneagrama, bueno, todo tipo de cosas súper novedosas que yo no conocía para nada, pero a mí me parecía todo súper atractivo y maravilloso, ¿no? Y allí me quedé. Y yo luego, cuando salí de allí, pues quería estudiar todo aquello que había aprendido allí, ¿no? Porque me parecían como recursos que me podían ayudar a esa herida que todavía de alguna manera coleteaba, ¿no? A sanarla y todo, no sé, o sea, me pareció una maravilla, ¿no? Y empecé allí bueno, pues también los libros que recomendaban era Tony de Melo, Antoni de Blay. Lo vi, bueno, pues un descubrimiento maravilloso y yo creía que era, vamos, eso era una creencia, ¿no? Que yo creía que eso era maravilloso todo. Y quería comentar pues que era nueva era, que lo he descubierto luego después, ahora lo he puesto nombre, pero en aquel momento yo no sabía lo que era, ¿no? Y en el año 2012 me acuerdo que, bueno, yo soy enfermera, no lo he dicho, ¿no? De lo que me encanta, ¿no? Mi profesión es una cosa que le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Y llegó allí a mi centro de trabajo una persona de la LGTB, que era una trabajadora social, a decirnos pues eso, que había terapias y que si teníamos alguna persona que era homosexual, pues que la deriváramos para allí, que la podían ayudar. Y bueno, pues yo lo que hice es que me fui con miedo y tal, pero me fui a hacer la terapia allí a la LGTB, ¿no? Y bueno, estuve como 2 años. Allí fui con mucho miedo, comencé terapia individual y grupal, allí me hacían las 2 terapias, ¿no? Pero el objetivo era pues como que hay que salir del armario, encontrar a la pareja adecuada y comunicarse a la familia, era como ese criterio, ¿no? Entonces, pues como yo también tenía este profundo sentimiento religioso, a mí me derivaron a un grupo de sacerdotes católicos para que me ayudaran, ¿no? Porque como yo tenía, pues por eso me sentía mal, o sea, yo seguía viendo como que no cuadraba, ¿no? Que si yo era mujer, porque sentía, bueno.
Y entonces, pues allí cuando fui a hablar con estos sacerdotes católicos, pues me dijeron que efectivamente que en la Biblia no había nada que dijera que estuviera mal y bueno, pues que bueno, que estaba bien todo, ¿no? Pero yo de aquello cuando hablaba con ellos salía como con un sentimiento de mucho vacío, o sea, no terminaba yo de encontrar, o sea, no me convencía, no me sentía bien, no. Pero bueno, a la vez seguí con la terapia, que estuve como 2 años, y bueno, al final el objetivo se cumplió, ¿no? Estuve en el 2014, yo ya convencida plenamente de que era homosexual y que lo que tenía que hacer era buscar a una mujer que fuera como yo, y que además mi matrimonio era nulo. Yo consideraba que era nulo porque incluso lo consulté a un sacerdote que también estaba en Nueva Era, ¿no? Y me dijo que era nulo porque, pues por esto, ¿no? Aunque yo no terminaba de entender que era nulo porque, a ver, yo se lo había dicho a mi marido antes, sabíamos, y a pesar de todo yo me había comprometido con él a serle fiel ante el Santísimo y ante la Iglesia. Pero bueno, esto como que me iba convenciendo, o yo me quería autoconvencer, ¿no? Entonces ya el siguiente paso que quedaba, pues era, bueno, mi marido ya... Yo ya se lo dije porque él también descubrió que estaba en estas terapias, pero él pensaba que era bueno, que era para ayudarnos, no para alejarnos. Pero yo ya empecé a buscar pues una mujer, ¿no? Entonces, en octubre del 2014, pues conocí a una mujer y empecé a salir con ella. Dejamos, mi marido y ya, cada uno dormíamos por un lado, yo hablé con mis hijos mayores, se lo conté. Y bueno, todo iba como muy deprisa, ¿no? En pocos meses, pero yo cada vez me sentía como más vacía. Entré en una relación de montaña rusa con esta persona, me sentía como muy mal, muy dependiente, muy insegura, como sin ya las riendas de mi vida, ¿no? Como que toda mi vida se me iba, ¿no? O sea, no me sentía bien. Por otro lado, mi marido pues lo pasaba, o sea, él no quería separarse, y entonces yo sabía que él se despertaba por la noche, a veces dormíamos cada uno en una habitación y separados por un piso, y a veces pues me escribía algún mensaje por WhatsApp y todo, ¿no? Y yo le oía que él sufría, ¿no? Pero yo es que ya le cogí como que ya no quería saber nada de él, ¿no? Y entonces a la vez estaba siguiendo con las terapias en la LGTB, y iba yo los lunes a hacer la terapia, pero ¿qué pasó? Que yo, como ya entré en este conflicto, tengo a una amiga, que es que no lo he dicho eso, pero también es muy importante, mi amiga Pino, que la conocí en la adolescencia, en aquella excursión que hicimos, donde me encontré con el Señor, pues habíamos hecho un pacto las dos, y el pacto era que que las dos teníamos que ir al cielo, y que cada una tenía que pedir por la otra. Y entonces esta amiga mía me llamó para quedar, y ese día tenía que ir a la terapia de la LGTB. Podía ir a la terapia de la LGTB o irme con esta amiga, y decidí irme con mi amiga Pino, ¿no? Entonces quedamos y nos fuimos a rezar a una capillita que es un cachito de cielo, y se llama Cachito de Cielo además, que está además justamente en Chueca, en la zona toda esta de toda la homosexualidad más, ¿no? Y entramos ahí y fue bueno, pues un ratito con el Señor, que estuvimos ahí rezando, y después pues nos fuimos a tomar algo, ¿no? Entonces recuerdo que en la conversación mi amiga Pino me dijo: Reyes, tú puedes seguir como quieras, pero el Señor te está esperando y va a estar detrás de ti todo el tiempo, y te quiere tanto. Y entonces yo no sé exactamente cómo fue, pero a mí me entró como un estado de ver cómo Dios me quería, y de arrepentimiento, y de no sé cómo deciros, ¿no? Pero que las dos nos pusimos ahí a llorar, nos abrazamos, y ya en ese momento ella me cogió el teléfono, porque yo estaba súper enganchada con esta chica, era de fuera. Entonces las dos, pues yo ya te digo, súper enganchada, me cogió el teléfono y digo: si es que ahora como corto, yo ya no puedo dejar esto, yo ya estoy muy metida, yo ya no sé cómo salir. Dice: no te preocupes, Reyes, llamo a Manuel. Ella ya llamó a Manuel, me cogió el teléfono, yo le mandé un mensaje diciendo que cortaba la relación, cuando 1 hora antes o 2 horas ya estábamos preparando todo para separarnos y para todo. O sea que fue una cosa súper radical, ¿no? Y bueno, vino mi marido a buscarme,
Y bueno, otro cambio, que lo mismo que os decía, lo de que son todo procesos, ¿no? Esa vez que empezó con lo de la herida tan profunda de mi hijo pequeñito que falleció, y cómo yo me fui hacia el otro mundo para salvar o para sanar esa herida malamente, y cómo ahora otra vez el Señor había vuelto a encontrarme con él, ¿no? Y cómo el Señor otra vez me llevaba otra vez, ¿no? Y vino mi marido. Yo al principio, pues no es, quiero decir, es como el hijo pródigo, vas todo lleno de heridas y todo hecho una porquería, ¿no? De todo lo que has estado viviendo, ¿no? Pero es verdad que el Señor todo ese tiempo me había de alguna manera protegido y estado cuidando, ¿no? Y cómo Él, o sea, yo quiero decir que cuando ya llegué con mi marido, pues yo no iba bien. Entonces yo recuerdo que le dije, mira, yo vuelvo a casa y vuelvo contigo y renuncio a toda esta relación, pero yo no voy a mantener más relaciones, así que lo sepas. Yo le dije esto, ¿no? Y entonces, bueno, vente, pero ya ese día yo ya dormimos en la misma cama y tal. Y luego ya poco a poco, pues bueno, ya intervino, la Iglesia nos ayudó muchísimo. Fui a hablar con mi madrina, que es consagrada y eso, y ella me fui directamente a hacer ejercicios espirituales. Empezamos ya los dos, tanto mi marido como yo, y tanto mi marido como yo empezamos a ir juntos a la iglesia, volvimos otra vez a retomar. Pero quería también comentar cómo lo pasó mi marido, ¿no? Y cómo el amor, cómo es... Yo no entendía muy bien qué era resistirse al mal, ¿no? Yo no sabía lo que era eso. Cuando le decían, yo decía, ¿qué será esto de resistirse? Y entonces yo lo vi eso en mi marido. Mi marido resistió el mal, ¿no? Tuvo su verdadera conversión en este proceso. Cuando yo me fui con esta mujer y todo esto, cómo resistió, cómo él, a pesar de todo lo que yo le estaba haciendo, ¿no? Que había renunciado de alguna manera, yo me había comprometido con él a serle fiel, le había maltratado, ¿no? Y cómo él, a pesar de todo eso, no me abandonó, siguió rezando, sufrió muchísimo, recurrió a quien pudo recurrir para que me ayudaran a volver, ¿no? Había hablado con mi amiga Pino, había hablado con mi madrina, tenía un montón de gente rezando en cadenas de oración, y justamente la noche antes de que yo hablara con mi amiga Pino, que volví otra vez como al Señor, él había dicho al Señor, que luego me lo dijo después, que ya no podía más, que la ayudara porque ya no podía más, y justo al siguiente día pasó esto, ¿no? O sea, lo grande que es el Señor, ¿no? Y cómo el resistirse al mal. Yo vi a mi marido reflejado en Cristo, ¿no? En la cruz. Yo digo, cuántos escupitinazos, cuántos desprecios, y siendo injusto, cómo le crucificaron. Y cómo Él me quería en el dolor, en el sufrimiento, en cuando yo no estaba siendo buena con Él. Ese es el verdadero amor, el amar a la persona que realmente le estaba haciendo daño, pero Él me quería, y me quería tanto que estaba por encima de eso, ¿no? Entonces para mí fue conocer lo que es, ¿no? el amor verdadero, ¿no? Todo esto luego lo he ido viendo y digo, jolines, es que qué bueno es Dios, ¿no? Sí, además de eso iniciamos nuestro camino en el camino neocatecumenal, también en Acción Católica, que nosotros antes de esto también estábamos en Acción Católica, que es en el mismo barrio donde vivimos, entonces, y además hicimos un montón de peregrinaciones. Nos fuimos a Fátima, nos fuimos a Lourdes, nos fuimos a Medjugorje, nos fuimos a Garabandal, hicimos un montón de peregrinaciones súper bien, ¿no? Los dos juntos. Y madurando también en nuestra relación, ¿no? Porque recuerdo que otra de las cosas que hemos hecho ha sido encuentro matrimonial, ¿no? Que es un trabajo súper bonito, ¿no? Porque es el matrimonio, ¿no? En la Iglesia, lo importante que es el matrimonio, ¿no? Como es la imagen del mismo Dios, ¿no? Ese amor entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues profundizando en todo esto, ¿no? Manuel me decía muchas veces lo que él me quería, ¿no? Y yo, como que esto me ha costado mucho entenderlo, por esa desconfianza que todavía, esa herida de confianza que tengo, ¿no? Aunque yo quería quererle con toda mi alma, pero hay una parte de mí que no me dejaba entregarme del todo a él, ¿no? Entonces yo sé que a él, pues esto le hacía sufrir, ¿no? Pero bueno, estábamos bien, o sea, con nuestras discusiones y esto, pero bien, ¿no? Y además recuerdo dos cositas muy bonitas de Manuel en el último año, ¿no? Que fue que
él al principio cuando éramos novios siempre me regalaba cosas pues que a él le gustaban, y yo siempre le decía, a mí regálame algo que me guste a mí, ¿no? Y bueno, pero él, pues fijaros, en las Navidades del 2020 me regaló un patinete, que era lo que yo quería, y él lo veía que era una locura, porque dice, esta mujer con 50 y tantos años ya, ¿qué hace con un patinete si se va a matar? Pues me lo regaló. Y luego el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, unos días antes yo había visto esta cadenita que llevo aquí, y a mí me gustó y no dije nada, ¿no? Bueno, pues él se fue a buscarlo a Alcalá de Henares, que era donde lo había visto, y el Día de los Enamorados me la regaló. O sea, son los últimos regalos que tengo. El patinete ya le devolví porque me di un par de tortas, o sea, tenía toda la razón. Pero bueno, y ya lo que pasó, pasamos el confinamiento juntos, muy bien todo, y en julio, el día 5 de julio, pues nos fuimos del 2020, nos fuimos al pueblo los dos, y estábamos terminando una obrita que teníamos ahí, y nos fuimos allí a trabajar. Y cuando estaba él trabajando, pues de repente me dijo que se sentía mal, y bueno, digo, bueno, pues vámonos para abajo, y nos bajamos al piso de abajo, y me dijo que no veía. Entonces yo ahí ya me asusté mucho, ¿no? Y llamé al médico del pueblo, vino a verle, y bueno, ya se tumbó allí, y bueno, le bajó muchísimo la tensión, le vi que bueno, no remontaba. Entonces el médico me dijo que había que llevarle a Ávila en una ambulancia. Entonces le llevaron a Ávila en la ambulancia y tal, y estuvo allí ingresado, y bueno, me dijo la médica en ese momento que había dos posibilidades, que podía tener un problema gordo de pulmón o algo de corazón. Y entonces, pues bueno, pues yo, pero que había que hacer un escáner con contraste, y él era alérgico, con lo cual, al ser alérgico no se lo podían hacer. Entonces yo ahí me angustié un poco. Pero luego pasaron las horas y nos dijeron que había ido muy bien y que le mandaban a casa, que parecía que no había sido, que no era lo del corazón. Bueno, pues nada, ese día ya nos vinimos a Madrid, porque yo ya pues bueno, pues creía que ya teníamos que estar en Madrid, ¿no? Aunque quedaban más días de vacaciones que teníamos. Vinimos a Madrid de vuelta, y al día siguiente fuimos al médico, me dijo, tranquila, está todo perfecto y tal. Pero él quería ir a trabajar, tenía que ir a trabajar el miércoles, ¿no? Y esto era un martes. Entonces yo le dije, no, pues dijo que no, que se iba a trabajar y tal. Pero el martes pasó muy mala noche, y el miércoles no fue a trabajar y se quedó en casa. Y yo ese día me fui a mi trabajo como todos los días, porque yo ya empezaba. Y llamé a media tarde y me dijo mi hija, la pequeñita, que papá quería ir al hospital. Bueno, yo llamé a mi hijo, le dije que le llevara, y yo ya me fui desde el trabajo directamente al hospital. Ya no le vi, le metieron dentro y nos comunicábamos con él. Como era el tema del COVID, pues solo nos comunicábamos por teléfono. Él nos mandaba WhatsApp y nos dijo, mirad, iros, porque me van a hacer más pruebas y no sé el tiempo que estaré aquí, así que os vayáis a casa. Y nos fuimos, pero yo me colé y le pude ver, que me echaron una bronca a las enfermeras, porque me decía, tú siendo enfermera y te cuelas. Bueno, fue el médico el que me echó, y él la bronca. Y él incluso se disculpó, dijo, jo, se disculpó, dice, perdona a mi mujer, qué tal y cual. Bueno, luego me lo comentó, dice, pues nada, ya nos fuimos, y al día siguiente, pues nada, seguía ingresado, me dijo que estaban los médicos pensando que si era algo de intestino, que si era algo, bueno, que no sabía muy bien lo que tenía. Y a las 12 de la mañana me dijo que le iban a hacer un cateterismo. Estuve hablando ya también con los médicos, y me dijeron los de medicina interna, que eran los que le estaban viendo, que era todo cardíaco, y que entonces le derivaban a hacerle el cateterismo. Entonces esto eran las 12, pues yo, pues nada, esperando y tal, y ya lo último que me dijo fue que le iban a hacer el cateterismo, y yo ya no sé nada, o sea, ya no volví a hablar con él, ya por más que yo le guaseaba, ya. Pero bueno, yo estaba tranquila, porque digo, le están haciendo el cateterismo, pues no podrá comunicarse, lógicamente. Pero ya a las 3:30 de la tarde, pues yo ya me fui otra vez al hospital, me había ido a casa, me volví al hospital. Y cuando iba por el camino sonó el teléfono, era un teléfono de esos largos, que era del hospital, y me dijeron que Manuel, pues que había que operarlo urgentemente, que era vida o muerte, y que tenía que dar la autorización. Y digo, pues es que estoy llegando ahora. Bueno, ya ahí fue un caos para mí. Y nada, le metieron a quirófano, estuvo como 10 o 12 horas en la operación, yo llamé a toda la familia, lo puse en todas las cadenas de oración para que rezaran por él, y bueno,
Y nada, nos dijo el médico que era una que no, o sea, que no nos confiáramos mucho porque podía no salir, o sea, que había sido una cosa muy complicada y que se le había seccionado la aorta. Y claro, que por mucho que habían intentado, pero que no estaba bien la cosa, que nos fuéramos a casa y que esperáramos. Y al día siguiente, esto fue un jueves, al día siguiente era ya viernes y fuimos por la mañana y nos dijeron que aparte de todo lo que le había pasado, pues que el corazón se le había quedado muy tocado, iba muy lento y le tendrían que volver a intervenir. Con lo cual, pero como tampoco remontaba, porque no sabían, después de la operación tan larga, si tenía algún daño cerebral o no, pues no podían, ¿cómo le iban a meter en otra operación si no remontaba ni sabían qué estado estaba? Bueno, el caso es que yo ese día, el viernes, llamé a un sacerdote amigo nuestro y le dio la extremaunción. Luego ya ese mismo día, a las 8 de la tarde, estábamos allí y nos llamaron que se había parado Manuel, y esto era el sábado, y nos dijeron que... Bueno, otra cosa antes de seguir, quiero decir que también otra de las palabras últimas que él me había dicho, una frase que me había dicho era que quería ser santo, que quería ser santo. En una discusión que tuvimos dijo, bueno, mira, Reyes, yo es que ya no quiero discutir de nada. Dice, yo ya lo único que quiero es ser santo. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene pues mucho sentido, ¿no? El caso es que bueno, ya entré en una etapa de serenidad, todo lo que os decía, y ya eran las 8 de la tarde cuando nos llamaron que se había parado, subimos corriendo, le reanimaron y le sacaron. Nosotros nos fuimos a la capilla a rezar. Pero nos dijeron que le habían sacado, pero para despedirse, para que nos despidiéramos de él. Entonces nosotros llamamos a toda la familia, llamé a 2 de mis hijos que no habían venido al hospital, para que viniera a despedirse de su padre, ¿no? Aunque estaba lleno de tubos, como había estado desde que había salido, todo lleno de tubos, de aparatos y de todo. Y entonces yo le dije bueno, pues eso, entraron a verle mis hijos y ahí entramos como en una... A ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, pues empecé yo a pensar que cómo podía ser que me dijeran que me daban un tiempo para despedirme. Yo digo, pues si se ha parado solo la primera vez, pues ahora se volverá a parar si se tiene que parar, ¿no? Entonces como que me rechinaba mucho lo de que quitarle todos los tubos. Entonces hablé con una amiga mía, que yo creo que me ayuda mucho cuando tengo así algún conflicto de este tipo, que no sé muy bien qué hacer, y me dijo, Reyes, es que no, dice, que se muera cuando se tenga que morir, es que, digo, pero es que ya todos los médicos, ha venido toda la familia, se lo he dicho a los médicos, dice, y bueno, el Señor me dio fuerza para hablar con los médicos y les dije, mira, es que yo no quiero que le desconectéis, se desconectará cuando se muera, dice, cuando se pare el corazón. Y me dijeron, sí, pero si dice, pero es alargarle el sufrimiento. Digo, pero alargarle el sufrimiento, digo, si está en coma. Yo lo pensé, digo, pues así va directo al cielo, porque lo poco que le quede de purgatorio, quién sabe, no sé. Eso pensé yo, digo, y además, dice, pero por vosotros, porque pueden ser días. Digo, a nosotros no nos importa, si es el último tiempo que vamos a estar aquí en la tierra con él, así que no. Y al final, pues nada, toda la familia se fue y a las 4:10 de la mañana falleció. Y fue como, o sea, yo luego lo vivía como que había sido como la pasión del Señor, ¿no? Porque empezó un miércoles y falleció el domingo. Y por otro lado, su primera parada la tuvo el sábado, que fue como si la Virgen también de alguna manera la acompañara, ¿no? Como si hubiera tenido esa doble muerte. Yo lo viví así, ¿no? Y a partir de aquel momento, dentro de todo el sufrimiento, fui viendo la gracia del Señor, ¿no? La primera gracia fue pues que durante todo este tiempo mis hermanas me habían acompañado. Yo hacía mucho tiempo que tenía como la relación muy tensa con mi familia de origen, pues quizá por todo lo que había pasado, ¿no? Y había una de mis hermanas ni me hablaba ni nada, o sea, no íbamos ni a los cumpleaños ni nada. Y yo no era capaz de perdonarla porque yo creía que yo tenía razón. Y como yo tenía razón, pues tenía razón, ¿no? Y entonces, por mucho que yo la había perdonado con la voluntad, pero me he dado cuenta que no solamente es que tú quieras perdonar a una persona, sino que Dios te tiene que dar la gracia, que ese corazón lo tiene Él que ablandar, ¿no? Y en ese momento, pues como que se me ablandó el corazón y la perdoné de todo corazón. Y la di un abrazo, la dije, mira, hermana mía, perdóname por la cabezota que yo he sido, porque siempre la razón está siempre por debajo del amor. La razón, tener razón, no tener razón, por el dinero, por todo, ¿qué importa? Está por encima de todo eso, es el amor, porque es para lo que estamos hechos. Hemos venido a amar y a ser amados. Y entonces, que por estas cosas, que hayamos roto nuestra amistad, ¿no?, de hermanas, ¿no?
Y bueno, me reconcilié con ella y fue muy bonito. Y luego otra cosa que pasó, que también es pues para mí muy importante, ¿no? Es que él falleció el día 12 de julio, justamente el día que mi hijo Ángel hacía 25 años. Y entonces yo me había quedado como muy traumada en la infancia, ¿no? Porque justamente como había sido el día de mi cumpleaños, ya nunca se celebró. Entonces esa noche nos juntamos todos en casa porque no pudimos estar en el tanatorio ya por el COVID y tal. Y dijimos, vamos a celebrar tu cumpleaños, Ángel. Vinieron todos sus amigos y le dije, mira Ángel, hijo, él estaba súper triste. Digo, mira Ángel, no estés triste porque a partir de ahora en tu cumpleaños vamos a celebrar dos cosas. Tu cumpleaños y la entrada de tu padre en el cielo. Digo, y eso es maravilloso porque él ha entrado en el cielo, ¿sabes, hijo? Y entonces fue para mí también terapéutico. Fui yo la primera que me sentí como que no se había repetido lo mismo que había pasado, ¿no? No quería repetir eso en mi hijo, ¿no? Y entonces para mí aquello fue muy bonito, ¿no? Fue como ya una de mi marido desde allí. Y ya pues me doy cuenta, ahora ya que ha pasado más tiempo, que Manuel intercede por mí y por mis hijos, ¿no? Y cuando le nombro es como si me susurrara él al oído. Sé paciente, porque él era muy paciente, ¿no? Yo soy mucho más brusca, ¿no? Ten paciencia. Y me ha dejado, pues eso, era una persona muy generosa, muy humilde. Y luego otra cosa que pasó, que los del trabajo, que llevaba trabajando con ellos un tiempo, muy poco, 1 año y pico, pero le tenía muchísimo cariño y le hicieron un homenaje y todo. Y entonces me pidieron que le pusiéramos una plaquita y tal, y le han hecho una placa que está allí puesta. Y le plantaron un árbol y en la placa me dijeron que qué ponían y les dije que quiero ser santo, ¿no? Entonces esa placa está allí puesta, ¿no? Como en homenaje a él. Y ya está. Y otra cosa que me ayudó también muchísimo, que es la frase de San Agustín, que dice, la muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado, volveréis a verme, pero no transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás. Y si me permitís como cierre, me he encontrado en el 2017, una carta de mi marido que me escribió en el 2017 y la he visto hace un par de meses y me ha encantado, ¿no? Porque fijaros lo que me decía. Me dice, para Reyes, hola María de los Reyes, esposa, soy Manuel, tu marido. Quería aprovecharte y escribirte unas letras, decirte que soy muy feliz de haber formado esta familia tan grande, o por lo menos más de la media, y que esto ha sido gracias a ti, que siempre has tenido una visión clara en este sentido. Si hubiera sido por mí, me hubiera quedado en mi egoísmo y ahora estaría muy arrepentido. Hoy día es algo de lo que me siento muy orgulloso y es un tesoro que te lo debo a ti. También quería decirte que no te desanimes, que por medio de la oración todos nuestros hijos se reconducirán a la Iglesia, a la verdad. Nosotros con nuestras miserias hemos hecho lo que hemos podido, con nuestros errores como padres y educadores, porque nadie nos ha enseñado y cuando parece que vamos aprendiendo algo, creemos que es tarde, pero no es así. Te animo a que lo pongas todo en manos del Señor y por medio de la oración tener la confianza de que Él hará por nosotros lo que falte, hasta donde no alcancemos, y estoy seguro de que lo conseguiremos. Así que, como lo vamos a conseguir, hay que estar alegres ante las adversidades, porque esto ya está conseguido. También decirte lo agradecido que estoy por luchar siempre por curar tus heridas y animarte, porque Él está en nuestro camino. A veces nos equivocamos, pero lo importante es reconocer los errores, darse cuenta, aprender y seguir adelante con más experiencia y con la seguridad de llegar a la verdad por el camino correcto. Poco más, pedirte perdón por los errores que yo he cometido, porque yo también voy aprendiendo y te pido que tengas paciencia conmigo. Te quiero mucho, un beso muy fuerte, Manuel Pelayo.
Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.